El misterioso caso de Styles. Agatha Christie. Segunda parte. Capítulo 2. 16 y 17 de julio. Había llegado a Styles el 5 de julio. Relataré a continuación los hechos ocurridos en el 16 y 17 de aquel mes. Recapitularé los incidentes de aquellos días con tanta exactitud como me sea posible. Estos hechos salieron a la luz posteriormente, en el proceso, después de largos y pesados interrogatorios. Recibí una carta de Evelyn Howard un par de días después de su marcha. En ella me decía que trabajaba como enfermera en el gran hospital de Midlingham, ciudad industrial a unas 15 millas de Styles, y me rogaba le hiciera saber si la señora Inglethorpe daba muestras de desear reconciliarse. La única sombra que enturbiaba la tranquilidad de mi estancia en Styles era la extraordinaria preferencia de la señora Cavendish por la compañía del Dr. Bauerstein, preferencia que me parecía incomprensible. No podía comprender qué era lo que veía en él, pero siempre estaba invitándole y con frecuencia hacían largas excursiones juntos. Sinceramente, su atractivo era para mí un misterio. El 16 de julio cayó en lunes. Fue un día de mucho movimiento. La famosa tómbola se había inaugurado el sábado anterior, y aquella noche se representaría una función relacionada con la fiesta de la caridad, en la que la señora Inglethorpe recitaría un poema patriótico. Habíamos estado toda la mañana muy atareados arreglando y decorando el local del pueblo donde la función iba a celebrarse. Almorzamos tarde y salimos al jardín a descansar. Observé que la actitud de John no era del todo normal. Parecía muy excitado e inquieto. Después del té, la señora Inglethorpe se retiró a sus habitaciones y yo desafié a Mary Cavendish a un partido de tenis. A eso de las 7 menos cuarto, la señora Inglethorpe nos avisó a gritos que la comida se adelantaría aquella noche y que no íbamos a estar a punto. Tuvimos que darnos mucha prisa para llegar a tiempo y, antes de terminar de comer, el coche ya esperaba en la puerta. La función constituyó un gran éxito y la actuación de la señora Inglethorpe fue premiada con una ovación. Hubo también algunos cuadros plásticos en los que intervino Cynthia. La muchacha no regresó con nosotros, por haber sido invitada a una cena y a pasar la noche con unos amigos que habían actuado con ella en la representación. A la mañana siguiente, la señora Inglethorpe desayunó en la cama, por encontrarse muy cansada. Pero a las 12:30 se presentó muy animada y nos arrastró a Lawrence y a mí a una comida en casa de unos amigos. Una invitación amabilísima de la señora Ralston. Es hermana de Lady Tadminster. Los Ralston vinieron a Inglaterra con Guillermo el Conquistador. Una de nuestras familias más antiguas. Mary se había excusado de asistir, pretextando un compromiso con el Dr. Bauerstein. La comida resultó muy agradable, y al volver, Lawrence sugirió que pasáramos por Tadminster, dando un rodeo de una milla escasa, y le hiciéramos una visita a Cynthia en su dispensario. A la señora Inglethorpe le pareció una idea excelente, pero como tenía que escribir varias cartas dijo que nos dejaría allí y que volviéramos con Cynthia cuanto antes en el Tilbury. El portero del hospital nos detuvo por sospechosos hasta que apareció Cynthia y respondió por nosotros. Su aspecto era reposado y estaba muy mona con su larga bata blanca. Nos llevó a su cuarto y nos presentó a un compañero suyo, individuo de aspecto terrible, a quien Cynthia llamaba alegremente Nix. ¡Qué cantidad de botellas!, exclamé, dejando vagar la mirada por el pequeño cuarto. ¿Sabe usted realmente lo que hay en todas ellas? Diga algo original, rezongó Cynthia. Todo el que viene aquí dice lo mismo. Estamos pensando en conceder un premio al primero que no diga qué cantidad de botellas. Y ya sé qué es lo que va a decir ahora, ¿a cuántas personas ha envenenado? Me confesé culpable, riendo. Si supieran ustedes lo fácil que es envenenar a una persona por error, no bromearían acerca de ello. Vamos a tomar el té. Tenemos toda clase de provisiones en el armario. No, Lawrence, ese es el armario de los venenos.
El grande, eso es. Tomamos el té alegremente y ayudamos a Saintia a fregar los cacharros. Acabábamos de guardar la última cucharilla cuando se oyó un golpe en la puerta. Súbitamente, los rostros de Cynthia y Nif se endurecieron, adquiriendo una expresión antipática. Dijo Cynthia, en tono profesional. Apareció una joven enfermera de aspecto asustado, que entregó a Nif una botella. A su vez, se la dio a Cynthia, diciendo enigmáticamente, «Yo no estoy aquí hoy». Cynthia cogió la botella y la examinó con la severidad de un juez. Tenían que haberla traído esta mañana. La enfermera lo siente mucho. Se olvidó. La enfermera debería haber leído las instrucciones que hay en la puerta. Por la expresión de la enfermerita comprendí que no había la menor probabilidad de que se atreviera a transmitir el mensaje a la temible enfermera. De modo que ya no se puede hacer nada hasta mañana, concluyó Cynthia. ¿No sería posible hacerlo esta noche? Estamos muy ocupados, pero si hay tiempo se hará, dijo Cynthia, condescendiente. La pequeña enfermera se retiró y Cynthia cogió un frasco del estante, llenó la botella y la colocó en la mesa. Me reí. ¿Manteniendo la disciplina? Eso es. Venga al balcón. Desde allí se ven todos los pabellones. Seguí a Cynthia y a su amigo, quienes me señalaron las diferentes salas. Lawrence se quedó atrás, pero al cabo de unos segundos Cynthia se volvió y le dijo que se reuniera con nosotros. Entonces miró su reloj de pulsera. ¿No nos queda nada que hacer, Nix? No. Muy bien. Entonces cerraremos y nos vamos. Aquella tarde había visto a Lawrence bajo un aspecto totalmente distinto. Comparado con John, era extraordinariamente difícil llegar a conocerlo. Era opuesto a su hermano en casi todo. Sin embargo, había cierto encanto en su modo de ser y me pareció que, conociéndolo bien, podría tomársele gran afecto. Por regla general, su actitud respecto a Cynthia era algo cohibida, y ella, por su parte, se sentía tímida en su presencia. Pero aquella tarde estaban los dos muy alegres y charlaban como un par de chiquillos. Cuando cruzábamos el pueblo, recordé que necesitaba unos sellos y, por consiguiente, nos detuvimos ante la oficina de correos. Al salir de esta oficina, tropecé con un hombrecillo que entraba. Me hice a un lado, ofreciendo mis excusas, cuando de pronto, con una exclamación, me estrechó entre sus brazos y me besó calurosamente. «Mi amigo Hastings», exclamó. «Pero, si es mi amigo Hastings». «Poirot», exclamé. Me volví a explicar a mis amigos, que seguían en el Tilbury. Cynthia, es un encuentro realmente agradable para mí. Mi viejo amigo Monsieur Poirot, a quien no había visto desde hace años. Ya comprenderá mi alegría ante tal encuentro. Pero si ya lo conocemos, dijo Cynthia, alegremente. Y no tenía la menor idea de que fuera amigo suyo. Es cierto, dijo Poirot seriamente. Conozco a Mademoiselle Cynthia. Si estoy aquí es gracias a la bondadosa la señora Inglethorpe. Sí, amigo mío, ha ofrecido hospitalidad a 7 refugiados de mi país. Nosotros, los belgas, le estamos eternamente agradecidos. Poirot era un hombrecillo de aspecto fuera de lo corriente. Mediría escasamente 1,60 de altura, pero su porte resultaba muy digno. Su cabeza tenía la forma exacta de un huevo y acostumbraba a inclinarla ligeramente hacia un lado. Su bigote era tieso y de aspecto militar. La pulcritud de su atuendo era casi increíble. Dudo que una herida de bala pudiera causarle el mismo disgusto que una mota de polvo. Sin embargo, este curioso hombrecillo, que, por desgracia, y según pude observar cojeaba ligeramente, había sido en sus tiempos uno de los miembros más destacados de la policía belga. Como detective,
Su olfato era extraordinario, y había obtenido resonantes éxitos ventilando algunos de los casos más desconcertantes de la época. Me señaló la casita donde habitaban él y su compatriota y prometí ir a verle en fecha próxima. Saludó ceremoniosamente a Cynthia, quitándose el sombrero, y nos marchamos. Es un hombrecillo encantador, dijo Cynthia. No tenía idea de que lo conocía usted. Han dado ustedes albergue a una celebridad, repliqué. Y durante todo el camino les recité las hazañas y éxitos de Hércules Poirot. Llegamos a casa en alegre disposición de ánimo. Al atravesar el vestíbulo, vimos a la señora Inglethorpe que salía de su boudoir. Parecía nerviosa y trastornada. «Ah, sois vosotros», dijo. «¿Pasa algo, tía Emily?», preguntó Cynthia. «Claro que no», dijo bruscamente la señora Inglethorpe. «¿Qué va a pasar?». Y viendo a Dorcas, la doncella, que se dirigía al salón, le dijo que le llevara unos sellos al boudoir. «Sí, señora», la vieja sirvienta titubeó y dijo al fin, tímidamente. «¿No cree usted, señora, que haría bien en irse a la cama? Parece usted fatigada». «Puede ser que tenga usted razón, Dorcas, sí». «No, ahora no. Tengo que terminar algunas cartas para que alcancen el correo». «¿Ha encendido el fuego en mi cuarto, como le dije?». «Sí, señora». «Entonces me iré a la cama inmediatamente después de comer». Entró de nuevo en su boudoir y Cynthia se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. «Por Dios bendito. ¿Qué pasará?», le dijo a Lawrence. Él no la oyó, al parecer, pues sin decir una palabra giró sobre sus talones, nos echó una mirada y salió de la casa inmediatamente. Le propuse a Cynthia un rápido partido de tenis antes de cenar, y habiendo sido aceptada mi proposición, corrí escaleras arriba a buscar mi raqueta. La señora Cavendish bajaba en aquel momento. Puede ser que fuera mi imaginación, pero parecía agitada. ¿Fue agradable el paseo con el doctor Bauerstein?, pregunté, tan indiferente como me fue posible. «No fui», contestó bruscamente. «¿Dónde está la señora Inglethorpe?». «En el boudoir». Su mano se agarraba con fuerza a la baranda. Después pareció acumular energías para una entrevista difícil. Rápidamente, bajó las escaleras y cruzó el vestíbulo en dirección al boudoir, donde entró cerrando la puerta tras ella. Unos minutos después, camino del campo de tenis, tuve que pasar por delante de la ventana abierta del boudoir y no pude evitar oír lo siguiente. «¿Entonces no quiere usted enseñármelo?», decía Mary Cavendish con la voz de una persona que hace esfuerzos desesperados por dominarse. «Querida Mary, no tiene nada que ver con el asunto», replicó la señora Inglethorpe. «Pues enséñemelo entonces». «Ya te he dicho que no es lo que te imaginas. No te incumbe en absoluto». A lo cual Mary Cavendish replicó con amargura creciente. «Claro está. Debería haber supuesto que usted lo protegería». Cynthia me esperaba y me recibió diciendo con vehemencia: «Oiga, Hastings. Ha habido un lío espantoso. Se lo he sacado a Dorcas». «¿Qué clase de lío?». «Entre tía Emily y él. Espero que, al fin, sabrá quién es». «¿Y estaba Dorcas presente?». «Claro que no. Estaba cerca de la puerta, por casualidad». «Ha sido algo serio». «Me gustaría saber el motivo». Recordé la cara agitanada de la señora Rax y las advertencias de la señorita Howard, pero decidí prudentemente guardar silencio, mientras Cynthia agotaba toda posible hipótesis. Al fin dijo, esperanzada: «Tía Emily le echará de casa y no volverá a dirigirle la palabra». Tenía grandes deseos de hablar con John, pero no pude encontrarle. Era evidente que algo muy grave había ocurrido, sin querer, y a pesar de todos mis esfuerzos,
No conseguía apartarlo de mi imaginación. ¿Qué relación tendría Mary Cavendish con el asunto? Inglethorpe estaba en el salón cuando bajé a cenar. Su rostro parecía tan impasible como de costumbre y volvió a impresionarme la extraña irrealidad que emanaba, en gran manera, de su persona. La señora Inglethorpe fue la última en bajar. Parecía estar todavía fatigada y durante la comida reinó un silencio un poco forzado. Generalmente rodeaba a su mujer de pequeñas atenciones, colocando un cojín a su espalda y representando el papel de marido complaciente. Después de comer, la señora Inglethorpe se retiró de nuevo a su boudoir. «Mándame allí mi café, Mary», pidió. «Solo tengo 5 minutos y quiero que las cartas no pierdan el correo». Cynthia y yo nos sentamos junto a la ventana abierta del salón. Mary Cavendish nos llevó allí el café. Parecía excitada. ¿Quiere la gente joven que encienda las luces o prefieren la semioscuridad del crepúsculo?, preguntó. Cynthia, por favor, llévale el café a la señora Inglethorpe. Voy a servirlo. Déjelo, Mary, yo lo haré, dijo Inglethorpe. Él mismo lo sirvió y salió del cuarto llevándolo con cuidado. Lawrence le siguió y la señora Cavendish se sentó junto a nosotros. Permanecieron los tres en silencio durante algún tiempo. Era una noche maravillosa, cálida y tranquila. La señora Cavendish se abanicaba suavemente con una hoja de palma. Hace casi demasiado calor. Tendremos tormenta a no tardar. Lástima que estos momentos llenos de armonía no puedan durar. El sonido de una voz conocida que yo detestaba profundamente hizo añicos mi paraíso. «El doctor Bauerstein», exclamó Cynthia. «Vaya unas horas de venir». Dirigí a Mary Cavendish una mirada recelosa, pero permanecía impasible, sin que se alterase siquiera la deliciosa palidez de sus mejillas. Segundos más tarde, Alfred Inglethorpe introducía al doctor, quien se disculpaba riendo por entrar en el salón en aquella facha. Realmente, estaba cubierto de barro de pies a cabeza y ofrecía un aspecto lamentable. «¿Qué ha estado usted haciendo, doctor?», exclamó la señora Cavendish. «Tengo que disculparme», dijo el médico. No quería entrar, pero el señor Inglethorpe insistió con todo ahínco. «La verdad es, Bauerstein, que está usted hecho una pena», dijo John, que venía del vestíbulo. «Tome una taza de café y cuéntenos qué le ha ocurrido». «Gracias». Se rió con melancolía y explicó que había descubierto una especie muy rara de helecho en un lugar inaccesible, y que en sus esfuerzos por apoderarse de él había perdido pie, cayendo de modo lamentable a una charca. «Me sequé pronto al sol», añadió, «pero mi aspecto es lamentable». En este momento, la señora Inglethorpe llamó a Cynthia desde el vestíbulo y la muchacha salió corriendo. «¿Quieres subirme la caja morada de los papeles?». «Me voy a la cama». La puerta que daba al vestíbulo era ancha. Me levanté al mismo tiempo que Cynthia. John estaba a mi lado. Por tanto, éramos tres los testigos que podríamos jurar que la señora Inglethorpe llevaba en la mano su taza de café, que aún no había probado. La presencia del doctor Bauerstein me estropeó la velada por completo. Me parecía que no iba a marcharse nunca. Sin embargo, al fin se levantó y suspiré aliviado. «Bajaré al pueblo con usted», dijo Inglethorpe. «Tengo que ver al administrador para tratar de unas cuentas», se volvió a John. «No es necesario que nadie me espere levantando. Llevaré el llavín». Capítulo 3. La noche de la tragedia. Para que resulte clara esta parte de mi relato, incluyo el siguiente plano del primer piso de Styles. A las habitaciones de la servidumbre se llega a través de la puerta B. No tiene comunicación con el ala derecha, donde estaban situadas las habitaciones de los Inglethorpe. Debía de ser hacia la mitad de la noche cuando me despertó Lawrence Cavendish.
Tenía una vela en la mano y por la agitación de su rostro se veía claramente que algo grave ocurría. ¿Qué pasa?, pregunté, sentándome en la cama y tratando de ordenar mis pensamientos dispersos. Parece que mi madre está muy enferma. Debe de tener un ataque. Por desgracia, se ha encerrado por dentro en su cuarto. Voy enseguida. Salté de la cama y poniéndome una bata seguí a Lawrence a lo largo del pasillo y a la galería hasta el ala derecha de la casa. John Cavendish se unió a nosotros y uno o dos de los sirvientes espantados rondaban por allí, excitadísimos. Lawrence se volvió hacia su hermano. ¿Qué te parece que hagamos? La indecisión de su carácter nunca había sido tan evidente. John sacudió con violencia el picaporte, pero sin resultado positivo. La puerta, evidentemente, estaba cerrada con llave o echado el cerrojo por dentro. Ya toda la casa se había levantado. Desde el interior de la habitación llegaban ruidos alarmantes. Había que hacer algo con urgencia. Trate de entrar por el cuarto del señor Inglethorpe, señor, gritó Dorcas. La pobre señora. De pronto caí en la cuenta de que Alfred Inglethorpe no estaba con nosotros. Era el único que no había hecho acto de presencia. John abrió la puerta de su cuarto. Estaba oscuro como boca de lobo, pero Lawrence le seguía con la vela y a su luz vacilante pudimos ver que la cama estaba sin deshacer y no había señales de que el cuarto hubiera sido ocupado aquella noche. Fuimos directamente a la puerta de comunicación. También estaba cerrada o tenía echado el cerrojo por dentro. ¿Qué hacer? ¡Ay, señor! ¿Qué vamos a hacer?, gritaba Dorcas, retorciéndose las manos. Creo que debemos intentar forzar la puerta. Va a ser tarea dura. Que una de las chicas baje a buscar al doctor Wilkins. Bueno, vamos a la puerta. Un momento, ¿no hay una puerta en el cuarto de la señorita Cynthia? Sí, señor, pero también está cerrada. Nunca ha estado abierta. Podemos probarlo de todos modos. Corrió a lo largo del pasillo hasta el cuarto de Cynthia. Allí estaba Mary Cavendish, zarandeando a la muchacha, que debía tener un sueño extraordinariamente pesado, y tratando de despertarla. John estuvo de vuelta después de unos segundos. No hay nada que hacer allí, también está cerrada. Tenemos que forzar la puerta. Creo que esta es algo menos sólida que la del pasillo. Todos unimos nuestras fuerzas y empujamos, jadeantes. El armazón de la puerta era sólido y durante mucho tiempo resistió nuestros esfuerzos, pero al fin, con ruidoso estallido, se abrió violentamente. Entramos todos juntos, dando traspiés. Lawrence seguía sosteniendo la vela. La señora Inglethorpe estaba en la cama, agitada por violentas convulsiones, en una de las cuales, al parecer, había volcado la mesa que estaba a su lado. Sin embargo, cuando nosotros entramos, sus miembros se relajaron y cayó sobre las almohadas. John cruzó el cuarto y encendió el gas. Volviéndose hacia Annie, una de las doncellas, la mandó al salón a buscar coñac. Entonces se acercó a su madre, mientras yo descorría el cerrojo de la puerta del pasillo. Me volví hacia Lawrence para sugerirle que era mejor que yo les dejara, ya que mis servicios no eran necesarios, pero las palabras se helaron en mis labios. Nunca había visto a un hombre con semejante expresión de terror. Estaba blanco como la nieve, la vela que sostenía en su mano temblaba y la cera caía en la alfombra, y sus ojos, petrificados por el pánico o algún sentimiento similar, miraban fijamente a algún punto de la pared. Seguí instintivamente la dirección de su mirada, pero no pude ver allí nada extraordinario. Solo las brasas que chisporroteaban débilmente en la chimenea y la hilera de figuritas en la repisa, pero ni unas ni otras justificaban aquel terror. Parecía que la violencia del ataque de la señora Inglethorpe iba cediendo.
Ya podía hablar tan solo con sonidos entrecortados. Estoy mejor. Vino tan de pronto, que estúpida he sido, encerrándome. Una sombra se proyectó en la cama, volví la cabeza y vi a Mary Cavendish de pie, cerca de la puerta, sosteniendo con un brazo a Cynthia, que parecía completamente aturdida. Tenía el rostro congestionado y bostezaba repetidamente. La pobre Cynthia está muy asustada, dijo Mary Cavendish en voz baja y clara. Mary llevaba puesta su bata blanca de trabajo. Debía de ser más tarde de lo que había pensado. Un pálido rayo de luz atravesaba las cortinas de las ventanas y el reloj de la chimenea señalaba cerca de las 5. Un grito estrangulado me sobresaltó. El dolor atenazaba de nuevo a la infortunada señora. Las convulsiones eran de tal violencia que el presenciarlas constituía una verdadera prueba. Reinaba la mayor confusión. Nos amontonábamos a su alrededor, incapaces de ayudarla o aliviarla. Una última convulsión la levantó de la cama, y luego pareció descansar sobre la cabeza y los tobillos, con el cuerpo arqueado del modo más extraordinario. Mary y John trataban en vano de darle a beber coñac. Los minutos iban pasando. De nuevo se arqueó su cuerpo extrañamente. En aquel momento el doctor Bauerstein se abrió paso autoritariamente a través de la habitación. Durante unos segundos permaneció inmóvil contemplando a la señora Inglethorpe, y entonces ésta gritó con voz ahogada, los ojos fijos en el doctor. «Alfred. Alfred». Y cayó inmóvil sobre las almohadas. El doctor se acercó vivamente al lecho. Y, cogiendo los brazos de la señora Inglethorpe, los zarandeó enérgicamente, aplicándole la respiración artificial. Dio unas cuantas órdenes rápidas a los sirvientes. Un imperioso movimiento de su mano nos llevó a todos a la puerta. Le contemplábamos fascinados, aunque creo que en el fondo de nuestros corazones todos sabíamos que era ya demasiado tarde para conseguir nada. Por la expresión de su rostro comprendí que él tampoco tenía esperanzas. Por último abandonó su tarea, moviendo la cabeza gravemente. En aquel momento oímos unos pasos que se acercaban y entró atropelladamente el médico de cabecera de la señora Inglethorpe, Dr. Wilkins, un hombre rollizo e inquieto. En pocas palabras el Dr. Bauerstein explicó que pasaba casualmente por delante de la verja cuando el coche salía en busca del Dr. Wilkins, y había acudido lo más aprisa posible. Señaló a la figura de la cama con un vago ademán que hizo con la mano. Muy triste, murmuró el Dr. Wilkins. Pobre señora. Siempre quería hacer demasiadas cosas, contra mi consejo. Yo se lo advertí. Su corazón estaba muy débil. Calma, le dije. Pero no, su amor por las buenas obras era demasiado grande. La naturaleza se reveló. El doctor Bauerstein observaba con atención a su colega. Las convulsiones eran de una violencia extraordinaria, Dr. Wilkins, dijo sin dejar de mirarle. Siento que no haya estado usted aquí a tiempo de presenciarlas. Eran de naturaleza tetánica. Ah, dijo prudentemente el Dr. Wilkins. Me gustaría hablar con usted reservadamente, dijo Bauerstein. Y volviéndose hacia John, ¿tiene usted algo que objetar? Desde luego que no. Salimos todos al pasillo, dejando solos a los dos médicos, y oí la llave en la cerradura detrás de nosotros. Bajamos lentamente las escaleras. Yo estaba excitadísimo. Tengo cierto talento deductivo y la actitud del Dr. Bauerstein había despertado en mi imaginación un montón de conjeturas. Mary Cavendish puso su mano sobre mi brazo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está tan extraño el Dr. Bauerstein? ¿Sabe usted lo que pienso? ¿Qué? Escuche. Miré alrededor. Estábamos fuera del alcance del oído de los demás,
pero así y todo dije en un susurro. Creo que ha sido envenenada. Estoy seguro de que el doctor Bauerstein lo sospecha. ¿Qué? Se encogió contra la pared, las pupilas dilatadas violentamente, lanzando un grito desesperado que me sobresaltó. No, no. Eso no, eso no. Y voló escaleras arriba, dejándome solo. La seguí, temiendo fuera a dismayarse. La encontré recostada contra el pasamano, mortalmente pálida. Me hizo con la mano una señal impaciente de que me fuera. No, no, déjeme. Prefiero estar sola. Déjeme tranquila un minuto o dos. Vaya abajo con los demás. Obedecí de mala gana. Ion y Lawrence estaban en el salón. Me acerqué a ellos. Todos permanecíamos callados, pero creo que expresé el sentir general cuando rompí aquel silencio y pregunté alterado. ¿Dónde está el señor Inglethorpe? Ion negó con la cabeza. No está en casa. Nos miramos. ¿Dónde estaba Alfred Inglethorpe? Su ausencia resultaba extraña, inexplicable. Recordé las últimas palabras de la señora Inglethorpe. ¿Qué había en el fondo de ellas? ¿Qué más nos hubiera dicho, de haber tenido tiempo? Al fin oímos a los médicos bajar la escalera. El doctor Wilkins se daba aires de importancia y parecía como si tratara de ocultar bajo una calma decorosa su excitación interior. Y el doctor Bauerstein se mantenía en segundo término y la expresión de su rostro grave no se había alterado. El doctor Wilkins habló por los dos, dirigiéndose a Ion. Señor Cavendish, deseo su autorización para hacer la autopsia. ¿Es necesario? Preguntó Ion gravemente. Un espasmo de dolor cruzó su rostro. Absolutamente necesario, contestó el doctor Bauerstein. ¿Quiere usted decir que ni el doctor Wilkins ni yo podremos extender un certificado de defunción en las actuales circunstancias? Ion inclinó la cabeza. En ese caso, mi única alternativa es consentir. Gracias, dijo el doctor Wilkins vivamente. Creemos conveniente que la autopsia tenga efecto mañana por la noche, o mejor esta misma noche. Miró rápidamente a la luz del día. En las presentes circunstancias me temo que no podremos evitar una indagatoria. Son formalidades necesarias, pero les ruego que no se angustien por ello. A todo se proveerá. Una pausa siguió a las palabras del médico de cabecera. Luego, el doctor Bauerstein sacó 2 llaves de su bolsillo y se las entregó a Ion, diciéndole a la par. Las llaves de los 2 cuartos. Los he cerrado, y, en mi opinión, deberían permanecer cerrados por el momento. Los doctores se marcharon. Había estado dando vueltas en mi cabeza a una idea y me pareció que había llegado el momento de exponerla. Sin embargo, temía un poco hacerlo. Sabía que Ion sentía horror por toda clase de publicidad y que era un optimista despreocupado, poco amigo de buscar problemas. Podía ser difícil convencerle de la sensatez de mi plan. Por otra parte, Lawrence, menos esclavo de convencionalismos y más imaginativo, podía convertirse en mi aliado. Sin ningún género de duda, había llegado el momento de que yo tomara la dirección del asunto. Ion, dije, te voy a pedir una cosa. Di. ¿Recuerdas que os he hablado de mi amigo Poirot, el belga que está en el pueblo? Ha sido un detective famosísimo. Sí. Bien. Quiero que me dejes llamarlo para investigar el asunto que nos ocupa. ¿Cómo? ¿Ahora mismo? ¿Antes de la autopsia? Sí, el tiempo será un gran aliado si hay algo sucio en todo esto. Tonterías. Exclamó Lawrence con enfado. En mi opinión, todo es una paparrucha de Bauerstein. A Wilkins no se le ocurrió semejante cosa hasta que Bauerstein se la metió en la cabeza.
Como todos los especialistas, Bauerstein tiene su manía. Los venenos son su chifladura, y, claro, conoce bien sus efectos. Tengo que confesar que me sorprendió la actitud de Lawrence. Muy rara vez se apasionaba por nada. Ion dudó un momento. No estoy de acuerdo contigo, Lawrence, dijo al fin. Me inclino a darle a Hastings plenos poderes, aunque prefiero esperar un poco. No queremos escándalo, si puede evitarse. No, no. Exclamé con ansiedad. No tengáis miedo. Poirot es la discreción personificada, y procede con sumo tino. Bueno, entonces haz lo que quieras. Lo dejo en tus manos. Aunque sí es lo que sospechamos, parece un caso clarísimo. Dios me perdone si soy injusto con él. Sin embargo, me concedí 5 minutos, que empleé en rebuscar en la biblioteca hasta que descubrí un libro de medicina con una descripción del envenenamiento por estricnina. Capítulo 4. Poirot investiga. La casa que ocupaban los belgas en el pueblo estaba muy cerca de las puertas del parque. Podía ahorrarse tiempo tomando por un estrecho sendero que cruzaba los prados y evitaba las vueltas de la carretera. Por lo tanto, tomé ese camino. Llegando a la casa del guarda, me llamó la atención la figura de un hombre que corría en dirección a mí. Era el señor Inglethorpe. ¿Dónde había estado? ¿Cómo explicaría su ausencia? Me abordó ansiosamente. Dios mío. Es horrible. Mi pobre mujer. Acabo de enterarme. ¿Dónde ha estado usted? Pregunté. Denby me entretuvo anoche hasta muy tarde. No terminamos hasta después de la 1. Entonces caí en la cuenta de que había olvidado el llavín. Como no quería levantar a toda la casa, Denby me ofreció una cama. ¿Y cómo se enteró usted de la noticia? Pregunté. Wilkins fue a despertar a Denby para contárselo. Mi pobre Emily. Era tan sacrificada, tan noble. Agotó su salud. Un movimiento de repulsión me sacudió. Redomado hipócrita. Tengo prisa, dije, dando gracias al cielo porque no me preguntó a dónde me dirigía. Minutos más tarde llamaba a la puerta de Listwas Cottage. No obteniendo respuesta, repetí con impaciencia mi llamada. Una ventana sobre mi cabeza se abrió con cuidado y por ella asomó el propio Poirot. Profirió una exclamación de sorpresa al verme. En pocas palabras, le expliqué la tragedia que acababa de ocurrir y que solicitaba su ayudía. Espere, amigo, entre usted y volverá a contármelo todo mientras me visto. Momentos después había desatrancado la puerta y subí tras él hasta su cuarto. Me ofreció una silla y le expliqué toda la historia, sin reservarme nada ni omitir ningún detalle, por insignificante que pareciera, mientras él se arreglaba con todo cuidado y esmero. Le conté cómo me había despertado, las últimas palabras de la señora Inglethorpe, la ausencia de su esposo, la disputa del día anterior, el fragmento de conversación entre Mary y su madre política que yo había oído sin querer, pelea entre la señora Inglethorpe y Evelyn Howard y las insinuaciones de esta última. Mi relato no resultó tan claro como yo deseaba. Me repetí varias veces, y en distintas ocasiones, tuve que retroceder para contar algún detalle que había olvidado. Poirot me sonreía bondadosamente. Su mente está confusa, ¿no es así? Tómese tiempo, amigo mío. Está usted agitado, excitado. Es natural. Dentro de poco, cuando estemos más tranquilos, ordenaremos los hechos cuidadosamente, poniendo a cada uno en el sitio debido. Pondremos en un lado los detalles de importancia, los que no la tienen, los echaremos a volar. Él, hinchando sus mejillas de querubín, sopló cómicamente como un niño. Todo eso está muy bien, objeté, pero ¿cómo va usted a saber qué cosa es importante y qué cosa no lo es? A mi modo de ver,
Esa es la dificultad. Poirot movió la cabeza enérgicamente. Estaba arreglando su bigote con exquisito cuidado. No es así. Jones. Un hecho conduce a otro, y continuamos. Que el siguiente encaja en lo que ya tenemos. A Merveille. Muy bien. Podemos seguir adelante. El siguiente hecho no. Ah, es curioso. Falta uno, un eslabón en la cadena. Examinamos. Indagamos. Y ponemos aquí ese hecho curioso, ese detallito, quizá insignificante, que no concuerda. Hizo con la mano un ademán extravagante. Es importante. Es formidable. Sí. Poirot agitó su índice con ademán tan terrible que me acobardé. Ah. Tenga cuidado. Pobre del detective que dice de un hecho cualquiera, es insignificante, no importa, no encaja, lo olvidaré. Este sistema implica confusión. Todo es importante. Ya lo sé. Siempre me decía usted lo mismo. Por eso he estudiado todos los detalles de este asunto, me parecieran pertinentes o no. Y estoy muy satisfecho de usted. Tiene buena memoria, y me ha contado los hechos con toda fidelidad. De lo que no diré nada es del orden realmente deplorable en que me los presentó. Pero le disculpo, está usted trastornado. A ello atribuí el que se haya olvidado de un hecho de la mayor importancia. ¿Cuál? Pregunté. No me ha dicho usted si la señora Inglethorpe cenó bien anoche. Me quedé mirándole de hito en hito. Indudablemente, la guerra había afectado el cerebro del hombrecillo. Estaba cepillando su abrigo con todo cuidado antes de ponérselo, y parecía absorto en la tarea. No recuerdo, dije, y, de todos modos, no veo qué. ¿Usted no ve? Pues es de la mayor importancia. No veo por qué, dije, algo irritado. Me parece recordar que no comió mucho. Evidentemente, estaba muy disgustada y no tenía apetito. Es natural. Sí, asintió Poirot, pensativo, es natural. Abrió un cajón del que sacó una pequeña cartera de documentos y se volvió hacia mí. Ya estoy listo. Vámonos a Styles y estudiaremos el caso sobre el terreno. Perdóneme, mon ami, se ha vestido muy deprisa y su corbata está torcida. Permítame que yo se la arregle. Con gesto hábil la colocó en su sitio. ¿Qué y est? ¿Qué? ¿Nos vamos? Cruzamos el pueblo rápidamente y entramos en Styles por la puesta principal. Poirot se detuvo un instante y contempló tristemente el hermoso parque, que aún resplandecía con el rocío de la mañana. Tan hermoso, y sin embargo, la pobre familia sumida en el dolor, postrada de pena. Me miraba fijamente mientras hablaba y me sentí enrojecer. ¿Estaba la familia postrada por el dolor? ¿Era tan grande la pena por la muerte de la señora Inglethorpe? Me di cuenta de que faltaba emoción en el ambiente. La muerta no tenía poder para hacerse amar. Su muerte constituía un sobresalto y una desgracia, pero no iba a ser sentida muy hondamente. Poirot pareció adivinar mis pensamientos. Movió la cabeza gravemente. No, tiene usted razón, dijo. No es como cuando hay lazos de sangre. Ha sido buena y generosa con estos Cavendish, pero no era su madre. La sangre llama, recuerde siempre esto, la sangre llama. Poirot, dije. Me gustaría que me explicara por qué quería usted saber si la señora Inglethorpe cenó bien anoche. Por más vueltas que le he dado, no veo que tenga nada que ver con el asunto. Seguimos caminando en silencio durante 1 minuto o 2 y al fin dijo, no me importa decírselo, aunque ya sabe usted que no es mi costumbre dar explicaciones antes de llegar al final. Es de presumir que la señora Inglethorpe murió envenenada con estricnina,
probablemente mezclada con el café. ¿Y qué? Bueno, ¿a qué hora se sirvió el café? Alrededor de las 8. Por lo consiguiente, lo tomó entre las 8 y las 8:30, sin ninguna duda, no mucho después. Pues bien, la estricnina es un veneno bastante rápido. Sus efectos tenían que haberse sentido muy pronto, probablemente 1 hora después de haber sido tomado. Sin embargo, en el caso de la señora Inglethorpe los síntomas no se manifiestan hasta las 5 de la mañana siguiente. 9 horas. Ahora bien, una comida pesada puede retardar sus efectos, aunque algo difícilmente hasta ese extremo. Sin embargo, es una posibilidad que hay que tener en cuenta. Pero según lo que usted ha dicho, cenó muy poco, a pesar de lo cual los síntomas no se presentaron hasta la madrugada. Es muy curioso, amigo mío. Puede surgir algo en la autopsia que lo explique. Entretanto, recuérdelo. Ya cerca de la casa, Ion salió a nuestro encuentro. Parecía cansado y sombrío. Todo esto es espantoso, Monsieur Poirot, dijo. Supongo que Hastings le habrá explicado que a toda costa queremos evitar la publicidad. Comprendo perfectamente. Solo se trata de una sospecha, por el momento. No tenemos en qué apoyarnos. Exactamente. Se trata solo de una precaución. Ion se volvió hacia mí, sacando su pitillera y encendiendo un cigarrillo. ¿Sabes que Inglethorpe ha vuelto? Sí. Me lo encontré. Ion tiró la colilla a un macizo de flores próximo, lo que resultó excesivo para la sensibilidad de Poirot. Recuperó la colilla y la enterró pulcramente. No sabe uno cómo tratarle. Es una situación difícil. Esa dificultad durará mucho, declaró Poirot suavemente. Ion se quedó perplejo, sin comprender el significado de la misteriosa frase. Me entregó las 2 llaves que el doctor Bauerstein le había dado a él. Enséñale a Monsieur Poirot todo lo que quiera examinar. ¿Están cerrados los cuartos? Preguntó Hércules Poirot. El doctor Bauerstein lo consideró conveniente. Poirot asintió pensativamente. Entonces es que está seguro. Bueno, eso simplifica las cosas. Subimos juntos al cuarto de la tragedia. Por considerarlo de utilidad, incluyo un plano del cuarto y los principales muebles. Poirot cerró la puerta por dentro y procedió a una minuciosa inspección. Saltaba de un objeto a otro con la agilidad de un saltamontes. Yo permanecí en la puerta, temiendo destruir alguna pista. Sin embargo, Poirot no pareció agradecerme mi precaución. ¿Qué le ocurre, amigo mío?, exclamó. ¿Se queda usted ahí como? ¿Cómo dicen ustedes? Ah, sí, como un cerdo degollado. Le expliqué que tenía miedo de destruir posibles pisadas. ¿Pisadas? Pero, ¿qué idea? Si se puede decir que ha entrado en el cuarto un verdadero ejército. ¿Qué pisadas vamos a encontrar? No, venga usted aquí y ayúdeme en mi registro. Dejaré aquí mi carpeta hasta que la necesite. Colocó la carpeta en la mesa redonda próxima a la ventana, pero más le valiera no haberlo hecho, porque el tablero estaba flojo, se ladeó y la carpeta cayó al suelo. Voilà une table, gritó Poirot. ¡Ay, amigo mío! Puede uno vivir en una gran casa y no tener comodidad. Después de su filosófico comentario, reanudó la búsqueda. Un pequeño estuche de documentos, color violeta, que descansaba en el escritorio con la llave en la cerradura, llamó mi atención durante algún tiempo. Sacó la llave y me la entregó a mí para que la examinara. Pero no vi en ella nada de particular. Era una llave corriente, de tipo Yale, atada con un trocito de alambre retorcido. A continuación examinó el armazón de la puerta forzada, asegurándose de que el cerrojo había sido corrido.
Después se dirigió a la puerta del lado opuesto, que comunicaba con el cuarto de Saintia. También esta puerta tenía echado el cerrojo, como yo había hecho constar. Sin embargo, Poirot llegó al extremo de descorrer el cerrojo y abrir y cerrar la puerta varias veces. Lo hizo teniendo mucho cuidado de no hacer ruido. De pronto, algo en el cerrojo mismo pareció llamar su atención. Lo examinó con sumo cuidado y con unas pinzas que sacó vivamente de su carpeta extrajo de él algo muy pequeño, que encerró en un sobrecito. Sobre la cómoda había una bandeja y en ella una lámpara de alcohol y un cazo pequeño. El cazo contenía una pequeña cantidad de un líquido oscuro y cerca de él reposaban una taza vacía, en la que habían bebido de aquel líquido, y un plato. Me pregunté cómo había podido ser tan mal observador y pasar esto por alto. Aquella pista valía la pena. Poirot introdujo delicadamente un dedo en el líquido y lo probó con cierto escrúpulo, haciendo una mueca. Chocolate. Creo que con ron. A continuación pasó a examinar los objetos esparcidos por el suelo, donde la mesilla de noche había sido volcada. Consistían en una lamparita, algunos libros, cerillas, un manojo de llaves y fragmentos desmenuzados de una taza de café. ¡Qué curioso!, dijo Poirot. Le confieso que no veo nada de particular. No. Fíjese en la lámpara. El tubo de cristal está roto en 2 partes. Ahí están, tal como quedaron al caer. Pero mire, la taza está completamente hecha cisco. Bueno, dije sin mostrar interés. Alguien la habrá pisado. Eso es, dijo Poirot con voz extraña. Alguien la habrá pisado. Se levantó, dirigiéndose lentamente a la repisa de la chimenea, donde permaneció absorto, manoseando las figuritas y poniéndolas en orden, viejo recurso suyo cuando estaba agitado. Mon ami, dijo volviéndose hacia mí, alguien pisó esa taza, desmenuzándola, y la razón para hacerlo fue, o bien que contenía estricnina o bien que no la contenía, lo que es mucho más serio. No contesté. Estaba desconcertado, pero bien sabía que era inútil pedirle explicaciones. Después de unos minutos, se levantó y continuó sus investigaciones. Cogió del suelo el manojo de llaves y les dio vueltas entre sus dedos hasta escoger una muy reluciente, que introdujo en la cerradura de la caja de documentos, de color violeta. La llave abrió la caja, pero Poirot, después de un momento de duda, volvió a cerrarla y deslizó en su bolsillo el manojo, así como la llave que anteriormente estaba en la cerradura. No tengo autoridad para examinar esos papeles. Pero hay que hacerlo, y enseguida. Examinó cuidadosamente los cajones del lavabo. Luego atravesó la habitación en dirección a la ventana de la izquierda, donde pareció interesarle especialmente una mancha redonda, apenas visible en la alfombra color castaño oscuro. Se arrodilló, examinándola minuciosamente, incluso oliéndola. Por último, vertió unas gotas de chocolate en un tubo de ensayo, cerrándolo cuidadosamente. A continuación sacó un cuadernito. Hemos encontrado en esta habitación, dijo escribiendo afanosamente, 6 puntos de interés. ¿Los enumero y o lo hace usted? Usted, repliqué con prontitud. Muy bien. 1. Una taza de café triturada. 2. Una caja de documentos con una llave en la cerradura. 3. Una mancha en el suelo. La mancha puede llevar ahí algún tiempo, interrumpí. No, porque todavía está húmeda y huele a café. 4. Una brizna de tela verde oscuro, solo un hilo o 2, pero lo suficiente para saber lo que es. Ah, exclamé. Eso fue lo que usted guardó en el sobre. Sí. A lo mejor resulta ser de un traje de la señora Inglethorpe y carece de importancia. Ya veremos. 5. Esto, y con gesto dramático señaló una gran mancha de esperma de bujía en el suelo, cerca de la mesa escritorio. No podía estar ayer.
Una buena doncella la hubiese quitado inmediatamente con un papel secante y una plancha caliente. Uno de mis mejores sombreros, una vez, pero este es otro asunto. Es muy probable que date de anoche. Estábamos todos muy agitados. También puede ser que la propia señora Inglethorpe hubiera dejado caer su vela. ¿Solo trajeron ustedes una vela a esta habitación? Solo una. La llevaba Lawrence Cavendish. Pero estaba muy impresionado. Parecía haber visto algo por ahí, indiqué la repisa de la chimenea, que le dejó completamente paralizado. Eso es interesante, dijo Poirot rápidamente. Sí, es un hecho lleno de sugestiones. Sus ojos recorrían, mientras hablaba, toda la extensión de la pared. Pero no fue su vela la que produjo esa gran mancha, porque, como usted puede ver, esta cera es blanca, mientras que la vela que llevaba Monsieur Lawrence, que todavía está ahí en el tocador, es de color de rosa. Por otra parte, la señora Inglethorpe no tenía candelabro en la habitación, y si tan solo una lamparita de alcohol. Entonces, ¿qué consecuencias saca usted? A mi pregunta contestó mi amigo de modo irritante, animándome a usar mis propias facultades. ¿Y el sexto descubrimiento? Pregunté. Supongo será el chocolate. No, dijo Poirot pensativo. Debía haber incluido el chocolate en el sexto, pero no lo hice. No, el sexto me lo reservo de momento hasta que lo crea oportuno. Echó una rápida ojeada alrededor de la habitación. No hay nada más que hacer aquí, a menos que, se quedó contemplando atentamente durante largo rato las cenizas de la chimenea. El fuego quema y destruye. Pero puede ser que, podría haber. Vamos a verlo. Se agachó y comenzó a separar las cenizas del hogar, poniéndolas en el guardafuego y manejándolas con sumo cuidado. De pronto profirió una débil exclamación. Las pinzas, Hastings. Se las di rápidamente y extrajo con pericia un pedacito de papel medio quemado. Vaya, mon ami. ¿Qué le parece a usted esto? Examinó el trozo de papel. A continuación incluyó una reproducción exacta.